algo que es fundamental y es comprender y entender que la palabra de Dios nos va a marcar principios de vida para ser establecidos, para que podamos vivir una vida en plenitud. Amén. En ese mes que vamos a hablar acerca del crecimiento, yo quiero hablarte en este día de crecer en el andar diario. Diariamente necesitamos ir creciendo. Y decía el salmista, así se los voy a leer porque lo traje en la versión Dios habla hoy, Salmo 119, 88, 89. Señor, tu palabra es eterna, afírmala hasta en el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna, afírmala. Y Él tiene que afirmarla en nuestros corazones, porque cuando vivimos la palabra de Dios, podemos estar seguros que vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a poder establecer la bendición del Padre sobre nuestras vidas. Amén, iglesia. La Biblia es el único libro capaz de mantener vigencia a pesar de los años, porque el autor y consumador de la vida es aquel que es el dueño y autor. Es aquel que dirige la vida del hombre. Y entonces el mensaje que la Biblia tiene sigue siendo válido para todas las generaciones, porque el único autor es el Dios eterno y todopoderoso. Amén. Así que, querido hermano, amigo, qué bueno es que tengas en claro que los principios de Dios son los que van a tener que regir nuestra vida en todo tiempo para que vayamos creciendo. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y como hijos de Dios somos llamados a glorificar a nuestro Padre con nuestras vidas. ¿Eres hijo? Entonces tu vida, nuestra vida, debe de glorificarle. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para quién? ¿Y qué tengo que hacer? Todo. Lo que haga en mi vida. Vos sos carpintero, sos gasista, sos plomero, sos docente, sos ama de casa. Todo lo que hagas, todo, tiene que glorificar el nombre del Señor Jesucristo. La mayoría de los creyentes se cuidan de hacer cosas malas, pero ignoran muchas veces que hay pequeñas cosas que parecen buenas, pero que no son tan buenas. Son cosas buenas y legítimas, pero que a veces nos quitan la mirada de las cosas de Dios y las ponen en lo terrenal. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos que estaban en Colosas, le decía: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2 dice esto. Pongan su vista en las cosas de Dios, porque hemos sido llamados a que todo lo que hagamos le dé gloria ¿a quién? A Dios, porque somos sus hijos. Ahora bien, cuando la Biblia afirma esto, nos tenemos que dar cuenta que en toda época esta palabra
miles o millones, que se pueden conectar, registrar, afiliar a una página, a un sitio web, en el cual pueden interactuar con otras personas afines, ya sean conocidas o desconocidas. En una palabra sencilla, la web es donde puedo registrarme para tener información personal, para poder conversar con otros, jugar, compartir ideas, fotografías, videos, música, la transmisión de nuestras reuniones y todo lo que usted desea, con un mínimo de censura. La pregunta sería, ¿será pecado usar las redes sociales? La verdad es que en sí mismo no es pecado. Sería un legalismo afirmar que Dios no le interesa que uses la internet o estos medios de comunicación. El problema radica cómo usamos los medios. ¿Para qué se utiliza el tan famoso Face o Twitter? En la red social se pueden hacer muchas cosas buenas. Hoy nosotros estamos transmitiendo esta reunión y transmitimos a través de los tiempos que Dios nos ha permitido. Otros, como hemos tenido capacidad de podernos enlazar con el mundo y ver distintos encuentros y predicaciones que nos bendicen y nos llenan de la gracia de Dios a nuestras vidas. Pero también se puede usar para promover el reino de Satanás. Se puede usar para formar relaciones ilícitas. Se puede engañar, difamar, promover una vida inmoral, mostrar nuestro cuerpo en una forma sensual. Se puede usar hasta poner mal el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo que aquellos que no conocen a Cristo vean cualquier cosa y puedan pensar que ser cristiano o ser cristiana es vivir de acuerdo a cómo se me da la gana o pasar fotos que comprometen nuestra vida. ¿Qué tenemos que tener presente entonces como cristianos si sabemos que Dios ha provisto de este medio las redes sociales y que hoy son tan usadas? ¿Cómo debemos de usarlas? En primer lugar, lo que nunca tienes que perder de vista es que el cristiano ha sido llamado a ser santo. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero que nos detengamos en el versículo 2. Pablo llama y bendice a la iglesia y dice a los santificados. ¿Hay santificados aquí en esta noche? Amén. ¿Puedo ver sus manos? Usted ha sido llamado a ser un hombre o una mujer que se aparta para vivir los principios de Dios. Llamados, dice, a ser santos, con todos los que invocan el nombre del Señor. Usted y yo fuimos santificados en Cristo y fuimos llamados a separarnos para vivir los principios de Dios. Amén. Para vivir lo que Dios está pidiendo a nuestras vidas. Así que cuando miramos esto, yo quizás le pondría este nombre para darle una realidad del día de hoy.
Y es que aparte de ser santos para Dios, como lo llama el apóstol Pablo, necesitamos también tener una santidad virtual. Una santidad que se aplica a las redes sociales, a nuestro Face, a nuestro Twitter, a lo que estés unido en la red. Porque somos llamados, y esto habla de una santidad práctica que debe de manifestarse no solamente los días de reunión cuando transmitimos y que lo vean a usted adorar y alabar al Señor, sino cuando usted está en casa solo delante. Por lo cual nos podemos preguntar, ¿somos santos en la red? ¿Estamos sabiendo que somos llamados a vivir una vida práctica para esto? Porque debemos de recordar esto. La santidad no incluye solamente pensamientos, sino también acciones. Por lo cual pregunto, ¿hay santidad en el perfil de nuestro Face? ¿Hay santidad en los comentarios que hacemos? En estos días me dolía en el corazón examinar. Voy a leer algunos breves, escuetos que saqué. Joda, joda, es sábado a la noche. Expresiones groseras, aunque hablan de fútbol. Como el perro del hortelano. Y usted ya conoce el dicho. Críticas con otros hermanos, aunque no digo el nombre. Y todos sabían que estuvieron discutiendo o hablando acaloradamente quizás y les vieron. Y aunque no pongas el nombre, se sabe de qué estás hablando. Fotos y videos que han compartido, fotos en posiciones provocativas, formas de pararse, de vestirse, declaraciones que han hecho de ánimo. Estoy mal, me siento triste. David lo que hacía era ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, me siento que estoy en el pozo, pero ahora yo sé que tú eres mi roca y me levantarás. Hermanos, es una vergüenza que no haya santidad en nuestro hablar y en nuestro mostrarnos. Personas que escriben la mitad de las malas palabras como si se fueran que no somos argentinos y no conocemos lo que significa el resto. O le dejaron encima 2 puntitos porque le faltaron 2 letras. Se necesita tener santidad virtual, aparte de la santidad que Dios está llamando a que tengamos presente. Porque sin esa santidad, Dios no puede descender como estábamos pidiendo. Porque Dios pesa el corazón. Y no pesa simplemente la intención de una buena alabanza estando en su casa, sino que Él espera que nosotros sepamos qué cosas estamos compartiendo y diciendo en la internet. ¿Qué damos a conocer a los demás? ¿Verdaderamente hemos entendido qué significa ser apartado para Dios? Qué importante es que te des cuenta que Dios te llama de esta manera.
Dios dice que nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué dice tu vida? ¿Estás siendo un buen embajador o una buena embajadora? ¿O te crees que después de lo que escribiste en el mensaje y lo vio todo el mundo, no solamente la gente de Lincoln y tus amigos, cuando saliste a hacer las compras te pusiste una careta? ¿No sabes que los pensamientos y las cosas que pones allí están diciendo lo que hay verdaderamente en tu corazón? ¿No entendemos que Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos hijos e hijas de tal manera que en todo tiempo, en todo lugar y en todo andar seamos los que reflejemos a Cristo? Somos embajadores de Cristo. Debemos de presentar el reino dignamente. Debemos de cuidar nuestro testimonio para cuidar el testimonio de Cristo. Testimonio es lo que los demás dicen de mí, no lo que yo digo. Aquí no cabe que alguno diga, a mí no me importa lo que diga la gente de mi vida. ¿Sabes por qué? Porque no es el pensamiento correcto. Somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Amén, iglesia. ¿Qué clase de lamparita sos? Un LED y a media gata. Cuando tendríamos que ser faros de luz. La Biblia nos recuerda en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino al amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Cuando un creyente se comporta en una forma incorrecta, la gente no solamente lo critica a él, critica también la obra de Cristo. Indirectamente, tu testimonio, tu falta de cumplir con tus obligaciones hace que otros hablen mal de lo que Dios es. Ah, mira, va a la iglesia, pero le debe a medio mundo. No, a ese cuidado. Y lo peor que en estos días he oído es que hubo un problema en una red celular y gente criticando y hablando de la red. Y sin embargo, gente que criticaba tenía deuda de 2 o 3 meses de su celular. Pague lo que corresponde. Yo no estoy diciendo si está bien, si está mal la red o no. Yo también me cambié. Pero usted no tiene autoridad para decir que el otro no cumple si usted tampoco cumplió y tiene una deuda de 2 meses. Cada uno de nosotros somos responsables y somos llamados a ser embajadores de Cristo. Somos personas llamadas a ser apartados y que nuestra vida y nuestro testimonio hable de que Cristo es el Señor de nosotros. Es cuidar el testimonio de Cristo. En las redes sociales muchas cosas se dicen. Nos han criticado, aún me han criticado. E injustamente, y no hay problema. Usted se va a encontrar con esto. Encontraba haciendo este estudio algo que me llamó la atención y dice la autora, encontré en un momento que gente de un banco
estaba preocupada porque la secretaria personal del gerente había puesto fotos medias subiditas de tono y la gente estaba preocupada por lo que iban a decir del banco. Así que el gerente llamó a su secretaria y le pidió que tuviera cordura. Imagínese cuánto más nosotros como cristianos, el hecho de lo que usted escribe, sube, proclama. ¿O no aprendiste aún que si tenés problemas con tu hermano, ve y habla con él estando tú y él solos? ¿Se cree que usted es tan vivo, tan inteligente, que aunque usted no use el nombre, no nos damos cuenta de quién está hablando? ¿Se cree que el otro se chupa el dedo? ¿Sabe que no? Por si no se daba cuenta. El otro se da cuenta también. La red social tiene que ser una red que nos lleve a proclamar la imagen de Cristo, y tenemos que tener sabiduría en lo que publicamos, en comentarios que subimos, en las fotografías de internet. El Face, el Twitter, el Hi-Fi, y todos ellos pueden llegar a convertirse en una piedra de tropiezo. El apóstol Pablo lo decía de esta manera en 1 Corintios 8, del 9 al 13, voy a leer. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su debilidad, su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no poner en tropiezo a mi hermano. Quizás las cosas que publiquemos o que mostremos en internet no sean pecado, pero debemos de recordar que existen otros que son más débiles, que la Biblia los llama los débiles de conciencia, y que no tengo que ser un elemento de tropiezo para otro, porque puede producir malos entendidos. Leí en esta semana un comentario y sé perfectamente que era un simple comentario que no tenía ninguna mala intención, pero saben, era tan simple que se podía entender de otra manera. Y podía traer grandes problemas a la familia, o podría llegar a producir que alguien entrara a robarlos o a hacer cualquier cosa en la casa por el comentario que pusieron. Y era un comentario simple. Usted tiene que saber que puede ser un instrumento mal usado, porque debemos de recordar que Jesús nos advirtió de no ser piedra de tropiezo. Mateo 18:7 dice así: ay del mundo por los que tropiezan, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay muchos de ustedes que están maduros, y a muchos de ustedes les estoy hablando en esta noche, que tienen que revisar su santidad virtual. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y te pregunto, ¿cuántas horas pasas conectado al Face o jugando a la granja, que siempre llega la invitación, o cualquier otro juego?
Hay algunos, y si yo pienso en mis alumnos que están siempre conectados, todos dirían, no puedo dejar de conectarme. Hay algunos que dicen, no puedo, es un rótulo que no se puede. ¿Cómo no vas a estar conectado? Pero por cierto, hay muchos cristianos que no están conectados con Jesús. No leen la Biblia, no oran. Qué bueno sería que imitaras la conexión al Face con la conexión con Jesucristo. Tantas horas de Face, tantas horas con Jesús. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo sería distinto? Queridos, nuestro tiempo con Dios es más importante. Tiempo que tienes que dedicarle a buscarle, a permitir que el hábito de estar conectado no te domine. Conozco personas en este lugar que no se pueden acostar hasta las 3 porque no pueden dejar de jugar. El objetivo detrás de todas las cosas que el mundo nos ofrece es distraernos del encuentro con Jesús. Y es importante que tomes en cuenta que te es lícito, que es bueno. Pero no siempre todo te conviene. Todo te es lícito, pero dice la palabra, no todo me edifica. Pablo recordaba que en Cristo tenemos libertad para hacer cualquier cosa menos pecar. Y que cuando nos encontremos en situaciones de duda entre si es pecado o no, debemos hacernos 2 preguntas. ¿Me conviene? ¿Me edifica? Antes de publicar cualquier cosa en internet, deberíamos de preguntarnos, ¿estoy por escribir lo que conviene? ¿Esto que escribo edifica? ¿Esto que estoy declarando es una verdad de Dios? Seguro que si pasáramos el filtro a nuestro perfil de Face, seguramente tendríamos que quizás borrar algunos datos o algunas fotos o algunos mensajes. Es importante también para los padres en este tiempo que sus hijos siempre están conectados a la red social. Es que ustedes se puedan preguntar qué tan conveniente o edificante es. ¿Saben con quién están conectados? ¿Conocen los peligros que hay detrás de la red? Es un tema tan importante porque hoy estamos hablando de grandes problemas de pedofilia a través de la red, de prostitución, de robos. Cuidado. ¿Quieres conocer la verdad de todos tus hijos? Entra en su Face. Ahí conoces la verdad de todo. Y la verdad del cristiano que esté sentado al lado tuyo. Quisiera concluir diciendo que la internet y las redes sociales no es pecado en sí mismo. El problema, vuelvo a decirte, es el uso que le das, lo que escribís en él. Porque si no bendice, si no comparte, si no divierte sanamente, entonces no estamos santificando ni siendo embajadores de Cristo. Tengo que llevar el Evangelio. Tengo que ser un hombre y una mujer que santifique y que no sea un instrumento débil en manos de Satanás para que el reino de las tinieblas aproveche. Quiero decirte que es una decisión personal, pero que a partir de hoy yo cuento que ya estás enseñado
y que toda persona comprometida en esta casa tiene que aprender a tener santidad virtual. Amén, iglesia. Porque próximo comentario zarpado, foto indecente, desubicada, vas a pasar por mi escritorio. Porque es vergonzoso. Pablo decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dentro de esta semana me dio la alegría leer este mensaje de un joven que entendió lo que el apóstol decía. Gente de avanzada edad publicando los problemas como unas criaturas. Qué mal uso le damos a las redes sociales. Todo negativo. Te felicito, porque entendiste que la conducta es la que vale, que mi santidad y mi andar es lo que vale, que tengo que cumplir los requerimientos del Señor, porque somos llamados a ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Yo les invito a que nos pongamos en pie. Y allí donde estás, yo quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar al Señor. Y yo sé que Dios te ha llamado y si no te llamó, querés que yo te llame, te llamo. Pero vos que te identificaste, porque sabés lo que escribiste, ahora te pongas a cuentas con Dios y les digas, perdóname, Señor. Porque en vez de haber sido ejemplo, fue un mal ejemplo. En vez de ser un cristiano, una cristiana que fui embajador, ensucié tu nombre con lo que escribí, con las medias palabras a escribir, con las manifestaciones groseras que escribí, con lo que puse, como si alguien me pudiera solucionar en vez de tú. Decíselo, Señor, perdóname. Santifica mi vida virtual. Santifícame, Señor. Límpiame. Decíselo vos, porque Él está esperando tu palabra. Decirle a Él, Señor, yo quiero ser un hombre, una mujer que te muestre en todo lugar y aún en mi Face, en mi Twitter. Padre, y en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres aquel que nos llamas a ser santos. Y gracias, Señor, porque aún tú tienes misericordia, porque nos llamas para que podamos volvernos a ti y arrepentirnos. Por eso, Señor, tú estás oyendo a tus hijos y tus hijas. Señor, y te pedimos perdón por el pecado de no ser cristianos que te muestren en nuestro pensar, en nuestro escribir. Por mostrarnos y por decir cosas que no edifican. Por, en vez de tener relaciones correctas entre hermanos, decimos indirectamente lo que queremos o las broncas que tenemos. Pero Señor, en el nombre de Jesús ahora te pedimos perdón por ello. Señor, queremos que tú nos limpies con tu sangre. Que tú nos cambies, que verdaderamente tú santifiques nuestra vida virtual. Para que en todo tiempo, Señor, nosotros seamos capaces de mostrarte a ti. Señor, perdónanos porque a veces cometemos cosas pequeñas, pero que nos apartan de tu voluntad. Límpianos y trabaja en nuestras vidas.
declaramos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento.